Muy buenas tardes, estimados clientes. El día de hoy estamos empezando con el taller programado para hoy día, que es el de cuentas por pagar, siendo las 4:05. Vamos a dar por iniciado el taller. Mi nombre es José Díaz. Estamos transmitiendo desde la página web de Starsoft en Facebook. Cualquier consulta que pudieran hacer sobre los temas que tocaremos el día de hoy, pueden realizarlo a través del chat, el cual está siendo revisado para darle las respuestas de manera inmediata. Muy bien, vamos a empezar con este taller, primero identificando lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Hablamos de un módulo de cuentas por pagar, que es un módulo que forma parte del ERP de Starsoft y que cumple una función, cumple un objetivo y que está pues dentro de un flujo de procesos que Starsoft propone, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a revisar, cuáles son los objetivos de este módulo, cómo se relaciona este módulo con los demás programas que forman parte del ERP. Vamos a tocarlos de una manera muy tangencialmente para poder entender el objetivo del programa, ¿no? Y también vamos a ver, pues, cuáles son las posibles variantes que pudieran haber en el caso de que estuvieran ausentes algunos programas, ¿no? Porque ya sabemos, Starsoft es un RP que se compone de 13 programas, tiene un flujo cuando existen los 13 programas, pero también tiene flujos alternativos, que es cuando alguno de los programas estuviera ausente, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, como su nombre lo dice, el módulo de cuentas por pagar ve todo el tema de lo que tiene la empresa por pagar, ¿no? Su principal objetivo es preparar la deuda de lo que se tiene por pagar, ¿no? En un contexto integrado donde tenemos todos los programas, cuentas por pagar es aquel módulo que le va a decir a Caja Bancos qué es lo que está pendiente de pago. Porque en un contexto integrado es el módulo de Caja Bancos quien ejecuta los pagos a partir de esa información que Cuentas por Pagar le propone, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de una primera integración que es Cuentas por Pagar enlazándose a Caja Bancos justamente para informarle a Caja Bancos qué es lo que se puede pagar, ¿no? Eso vamos a decir de que es una primera integración de ida y vuelta, ¿no? Porque así como Cuentas por Pagar le dice que está pendiente, una vez que Caja Bancos ejecute el pago, Caja Bancos va a actualizar el saldo en Cuentas por Pagar para que ya no siga figurando como pendiente, ¿no? Entonces es una relación de ida y vuelta. Cuentas por Pagar le da una información y Caja Bancos le da otra, ¿no? Sin embargo, esta información de lo que tiene por pagar la empresa y que el módulo de cuentas por pagar maneja, puede también ser vista desde el punto de vista de que podemos querer pagar todo lo que está pendiente o podemos tener un proceso intermedio que se llama la programación de pagos. Podríamos implementar en este módulo un proceso de programación de tal manera que Caja Bancos ya no vea solo lo que está pendiente, sino que Caja Bancos vea solo lo que se programó. Entonces hay dos formas de hacer funcionar este programa de cuentas por pagar, ¿no? Ya sea implementando la programación de pagos o ya sea simplemente teniendo la programación desactivada y Caja Bancos paga cualquier documento que estuviera pendiente. Esas son dos maneras como el sistema de cuentas por pagar podría funcionar. Muy bien, entonces eso es por el lado de los pagos. Pero sin embargo, ¿quién alimenta en el integrado qué cosa es lo que está pendiente, ¿no? Porque hemos dicho que cuentas por pagar es el que dice que está pendiente, pero alguien se lo tiene que decir, ¿no? En un contexto integrado, vamos a decir de que pues en el ERP el módulo de compras y el módulo de importaciones son dos programas que pueden generar estas deudas por pagar, ¿no? Si tenemos nuevamente todo el ERP completo,
cada vez que yo registro facturas por compras o cada vez que yo registro facturas por importaciones, a la par que se contabilizan, que sabemos eso que es parte del proceso de contable, a la par también se trasladan al módulo de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en el módulo de compras, y voy a dar una pequeña indicación ahí, voy a entrar rápidamente a este módulo. Sabemos que en el módulo de compras hay hasta 3 formas de registrar facturas. En cada una de esas formas encontramos un atributo que indica que los documentos sean trasladados a cuentas por pagar, ya sea que estemos en compras o ya sea que estemos en importaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno registra por este menú, ahí tenemos un check de transferir a cuentas por pagar. Si uno registra en el segundo, lo mismo, ¿no? Tenemos el check de transferir a cuentas por pagar. Y en el tercer menú también tenemos esa figura, ¿no? Entonces, ahí está mostrándose justamente este enlace que estoy comentando, ¿no? Lo mismo va a pasar en importaciones. En importaciones también hemos dicho pues que se registran facturas, en este caso de gastos, en este caso facturas de gastos que tienen que ver con la importación. Y entonces en el menú donde se registran estos documentos, también se va a contemplar justamente ese atributo, ¿no? De transferir el documento a cuentas por pagar, ¿no? Entonces estamos verificando que efectivamente estos dos módulos son los que originan la información en cuentas por pagar, para que este módulo pueda informar a Caja Bancos qué es lo que está pendiente. Finalmente, cuando Caja Bancos haga el pago, y eso ya lo hemos visto en talleres anteriores, Caja Bancos es el que se genera el pago, ¿no? Muchas veces hay confusiones con esto, ¿no? Muchos usuarios por el nombre pueden confundir el objetivo y pueden llegar a pensar que el que hace el pago es cuentas por pagar, ¿no? En el integrado, quien hace el pago es Caja Bancos. Quien genera el asiento de cancelación es Caja Bancos. Sin embargo, en el interín, cuentas por pagar tiene algunos procesos propios del módulo. Les decía que así como les dice a Caja Bancos qué cosa es esto que está pendiente, también Caja Bancos va a recibir una información ya procesada, ya neteada, por ejemplo, en casos donde hay que cancelar un documento con otro documento o amortizar un documento con otro documento, o en los casos donde hay que hacer procesos de canje de facturas por letras, esos procesos son propios de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, vamos redondeando, ¿no? Cuentas por pagar recibe los pendientes de compras y de importaciones. En el módulo de esos pendientes que ha recepcionado, puede irlos canjeando por letras o puede irlos amortizando, no con efectivo, porque ya sabemos que el que paga efectivos es Caja Bancos, sino con algún documento a favor del proveedor, ¿no? Que puede ser una nota de crédito o que podría ser un pago adelantado también, ¿no? Entonces, esos son procesos que vamos a verlos el día de hoy, cómo es que podemos amortizar un documento o cómo podemos canjearlo, ¿no? Y también, pues, hay que considerar de que cuando uno comienza a usar el sistema, uno tiene un saldo inicial. Vale decir, hoy día 14 de marzo yo empiezo a trabajar con StarSoft, pero ya el 14 de marzo tengo deudas de meses pasados. Entonces esas deudas van a ser cargadas justamente por el módulo de cuentas por pagar para que tengamos justamente el listado completo de lo que de lo que debemos, ¿no? De lo que debemos. Entonces, hemos hablado de dos enlaces más, ¿no? Cuentas por pagar enlazándose con el módulo de compras, cuentas por pagar enlazándose con el módulo de importaciones. Entonces, estamos viendo pues que estos módulos no son islas, no son módulos que están integrados entre sí, que el trabajo de uno repercute en el otro, que hay una integración ya nativa entre los programas porque han sido pensados justamente para eso, ¿no? Y finalmente podemos hablar de una integración con contabilidad, ¿no? Hace un ratito les dije que quien genera el asiento de la cancelación no es cuentas por pagar, porque cuentas por pagar no hace el pago. Quien genera el asiento de la cancelación es Caja Bancos. Sin embargo, cuentas por pagar eh, en los procesos de canje de letras, por ejemplo, y en los procesos de aplicaciones de documentos en donde uno rebaja el saldo de una factura,
Son procesos que sí van a ser trasladados desde el módulo de cuentas por pagar a contabilidad, ¿no? La consigna es que cuentas por pagar puede amortizar deudas siempre y cuando no se trate de efectivos, ¿no? Si se trata de documentos, un documento contra otro, eso es una función de cuentas por pagar, ¿correcto? Muy bien, vamos entrando entonces al módulo. Eh, Algo más, hemos hablado de un contexto completo, un contexto en donde tenemos todos los programas. Sin embargo, pues se pueden suscitar escenarios muy variados, ¿no? Por ejemplo, instalaciones en donde no tenemos compras o no tenemos importaciones instalado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay quien le diga a cuentas por pagar lo que se va generando como gastos, ¿no? Como facturas. En esos casos, se habilita la opción para que el registro de los documentos se pueda hacer por cuentas por pagar, ¿no? Es una excepción de la regla cuando no tenemos el RP completo, ¿no? Hay la posibilidad de ingresar los documentos pendientes de pago por acá y que esa provisión nazca desde cuentas por pagar, ¿no? Solo en el caso que no tuviéramos estos dos programas, esa es la idea, ¿no? Porque si los tenemos sería pues un error estar usando ese menú para registrar facturas, ¿no? Porque más que todo va a generar una confusión entre lo que se registra por un lado y lo que se registra en otros programas, ¿no? Otra excepción podría ser, es una excepción menos vista, pero igual se lo menciono, algunas instalaciones donde podríamos tener cuentas por pagar y no tener caja bancos, ¿no? Ahí esa posibilidad también está contemplada. En esa posibilidad, pues recién ahí cuentas por pagar pudiera hacer una cancelación y generar el asiento contable del mismo proceso de cancelación, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos ingresando entonces al sistema. El ingreso al software es como cualquiera de los otros programas. Manejamos un inicio de sesión en donde vamos a elegir a qué empresa vamos a entrar y qué nivel de acceso tenemos, ¿no? Sabemos que en los módulos de StarSoft hay dos niveles de acceso, nivel administrador, nivel usuario, y dependiendo de eso, uno va a poder acceder a todos los menús, si es que eres administrador, por ejemplo, o si tienes un usuario, tienes unas credenciales de usuario creadas por este administrador, podrías tener restricciones dentro del sistema, ¿no? Los usuarios y los administradores saben ustedes que son administrados de manera interna en cada empresa que usa el sistema, ¿no? Para fines de este taller vamos a usar un administrador con el cual accedemos al sistema. 14 de marzo. Muy bien, una vez estando dentro del sistema podemos identificar en la parte inferior en qué empresa hemos ingresado, cuál es la fecha en la que estamos operando, con qué usuario hemos entrado al sistema y la versión del programa, ¿no? También hay que mencionar de que en este módulo de cuentas por pagar hay configuraciones especiales para empresas que fueran agentes de retención. Si somos una empresa de agente de retención, los procesos pueden variar un poco con respecto a una instalación en donde no se hayan activado esos parámetros porque definitivamente nuestra empresa no es agente retenedor, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a mencionar en el momento en que estemos llegando a ese punto, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo quisiera comenzar desde el inicio, lo correcto sería que empiece registrando una factura. Hemos dicho que las facturas las registramos por compras o las registramos por importaciones, ¿no? Y hemos mencionado hasta 4 menús distintos en donde se pueden registrar dichas facturas, ¿no? Para el caso que me compete, que no es pues enseñar el módulo de compras, voy a usar uno de esos menús para mostrarles el registro, ¿no? Uno por acá utiliza una tabla de conceptos. Rápidamente vamos a elegir acá el proveedor. Vamos a digitar el documento, la serie, el correlativo, las fechas de emisión, vencimiento, recepción,
el tipo de cambio, el destino y los importes, ¿no? Yo he escogido una opción del módulo de compras en donde el registro se hace en base a totales, ¿no? Y luego ponemos quién es el responsable de la digitación y alguna glosa que quisiéramos digitar, ¿no? Vamos, compra de mercaderías, por decirlo. Grabamos, se genera un correlativo para la factura que va a compras y fíjense, ahí es donde yo les decía, se genera un asiento para la contabilidad, ¿no? Todo esto no tiene que ver con el taller de hoy día, pero lo estamos mostrando como para dar contexto a lo que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, acá yo le voy a poner que esto es una factura de asesoría y el importe, ¿no? Grabamos y salimos y transferimos. Fíjense, todo esto que estoy haciendo es el asiento contable que llega a contabilidad. Sin embargo, en este registro hemos dejado marcado este check de transferir a cuentas por pagar. Al haberlo dejado marcado quiere decir que este documento ya se trasladó al módulo de cuentas por pagar. ¿Dónde podemos verificar? Vamos a ir entonces a cuentas por pagar. Vamos a ir al menú registro de documentos en el menú transacciones y vamos a encontrar ahí justamente lo que acabamos de registrar. Como que lo hubiéramos hecho en este módulo, ¿no? Si editamos, podríamos ver el detalle de lo que se ha digitado, ¿no? Entonces, este proceso de heredar los documentos se hace con esos 4 menús que les he mencionado, ¿no? En compras, estos 3, y en importaciones, el menú que se llama registro de documentos de importación por tipo de gastos, ¿no? Ahora, hemos visto que hay un check. Ese check, normalmente, si es que queremos que esto trascienda a cuentas a pagar, tenemos que marcarlo. En la mayoría de los menús ya viene marcado inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si por error u omisión yo registré una factura y no le marqué el check? Si por omisión lo hice, sería un error. Si lo hice premeditadamente porque estoy tratando de generar una situación en particular, bueno, estaría bien, ¿no? No quiero que se refleje en cuentas a pagar por N razones. Pero ¿qué pasa si fue un error? ¿Qué pasa si fue un error y de casualidad me olvidé de marcarlo, ¿no? Si fue un error, entonces lógicamente uno tendría que regresar al módulo que originó ese error. Por ejemplo, si esto yo lo hubiera marcado sin el check, tendría que regresar acá y ponerle, ¿no? Porque estoy suponiendo que en su momento no lo puse, ¿no? Bueno, ahí intervienen pues los procesos de modificación de los documentos de compras para que uno pueda ponerle un check a lo que no tuvo, ¿no? Ya eso corresponde a estos procesos que estos módulos tienen para modificar movimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por más que yo le ponga el check otra vez, por más que yo le ponga el check otra vez, el módulo ya no lo va a recibir inmediatamente. Si a la primera le pusimos en blanco, lo dejamos en blanco ese check, y después lo estamos regularizando, para que este documento pueda ser adoptado otra vez por cuentas a pagar, es que manejamos un menú que se llama procesos especiales, eh, registro, transferencia de compras, el tercer menú. Entonces, en este tercer menú van a aparecer aquellos movimientos, aquellos registros, aquellas facturas que en su momento han sido marcadas sin el check y que después hemos regularizado, pero todavía no lo vemos. Acá vamos a tener la lista de todos esos documentos que tienen el check y que todavía no están en cuentas por pagar. Y entonces de manera masiva, podríamos hacerlo con este que dice marcar todos, traeríamos todas esas facturas a este módulo para que ya sean parte del listado de lo que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, esa es una situación que la podemos tener en el tiempo, casi siempre, si es que cometemos el error de no marcar el check y después no tenemos cómo pagar el documento desde Caja Bancos, ¿no? A veces sucede de que pues se comete ese error y no se subsana y entonces se ve otros medios de cómo hacer la cancelación y termina distorsionándote este saldo de cuentas por pagar, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Muy bien, entonces de esa forma es como Cuentas por Pagar hereda los documentos. Pero esa herencia que recibe de los módulos tiene que ser complementada con un saldo inicial, ¿no? El saldo inicial es lo que la empresa debe cuando va a comenzar a usar el sistema. Ese saldo inicial es un registro que sí le compete a Cuentas por Pagar. Cuentas por Pagar es el único responsable de registrar saldos iniciales para el módulo de Cuentas por Pagar. Y aquí hago una pausa porque hay que mencionar lo siguiente. Una cosa es registrar saldos iniciales en Cuentas por Pagar y otra cosa muy distinta es registrar el asiento de apertura en contabilidad, donde efectivamente también tienen que ir al detalle de lo que tengo por pagar, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces se empieza a usar el sistema el 1 de enero del año en curso, ¿no? Y entonces, fuera de que yo haya cargado mi asiento de apertura en mi contabilidad, tengo también que cargar el listado de lo que tengo por pagar, ¿no? Obviamente debe coincidir, pero son dos informaciones necesarias para que los módulos puedan funcionar de manera correcta. Que deben coincidir, claro está, ¿no? Entonces, ¿cómo registro para Cuentas por Pagar ese saldo? Lo voy a hacer nuevamente por el menú que se llama Procesos Especiales, Registro de Documentos Iniciales. En este menú hacemos clic en el nuevo y comenzamos el llenado. Fíjense, esta ventana es muy parecida a la que tenemos cuando registramos facturas de compras de documentos que no tienen que ver con almacén, ¿no? Es muy parecida a la que tenemos acá, ¿no? En compras sobre todo, ¿no? A esta de acá de compras, ¿no? Si no es la misma, porque fíjense, son los mismos campos. Entonces, si yo sé usar compras y alguna vez he registrado facturas de compras desde ese menú, pues esto no me va a resultar nada difícil, nada diferente, porque prácticamente es lo mismo. Inclusive se utiliza la misma lista de conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es un concepto? Un concepto de gasto determina qué tipo de documento estamos registrando desde el punto de vista de la cuenta contable, ¿ya? Desde el punto de vista de la cuenta contable. Por ejemplo, acá dice facturas por pagar moneda nacional, moneda extranjera, ¿no? Acá se está refiriendo más que todo a la cuenta, más que al documento, porque ojo, si uno confunde, uno podría decir, ah, ya, bueno, entonces como dice facturas por pagar, tengo que crear uno que diga notas de débito por pagar y otra que diga notas de crédito por pagar. Y eso sería así un error, ¿no? Porque estamos diciendo que estos conceptos de gastos se crean de acuerdo a la cuenta contable asociada. Y facturas, notas de crédito, notas de débito siempre van a la misma cuenta 42, ¿no? Entonces, lo usual es que no necesitemos crear más de un concepto que se llame bajo este tipo, ¿no? No sea necesario crear notas de crédito, notas de, como el número 4 que tengo acá, ¿no? Este número 4 aparentemente estaría mal creado, ¿no? Porque no es necesario si utiliza la misma cuenta, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, voy a comenzar a registrar, ¿pin? Voy a elegir el proveedor del saldo inicial. Acordemos, estamos en una ventana donde estamos registrando saldos iniciales. Y por acá voy a digitar qué documento voy a registrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, fuera del concepto que yo haya elegido, acá es donde se elige el documento. Y entonces acá yo voy a decir, sí, estoy registrando una factura, un recibo de servicio, una nota de crédito, una nota de débito, según cuál sea el caso, ¿no? Por ejemplo, puedo registrar una factura, digito el número de serie de la factura, el correlativo, bueno, las fechas, la moneda que ya está dada por el concepto. Fíjense, el concepto dice moneda nacional y ya determina esta moneda. Y luego los importes, ¿no? Si como este es un saldo inicial, vamos a poner que debemos 100 soles de esta factura. Y hay un responsable que es el que va a ir registrando y alguna glosa que quisiéramos registrar, ¿no? Ya está. Fíjense, en este caso es una factura por 118 que está pendiente de pago al inicio de operaciones en que comienza a usar el sistema. Como yo les decía, no es lo mismo cargar el asiento de apertura a registrar los saldos. Son dos procesos que tienen que hacerse sí o sí. El registro de saldos iniciales no tiene un efecto en la contabilidad. Por eso es que
cuando grabemos, el sistema no va a intentar hacer ningún asiento, simplemente lo graba y nada más, ¿no? Lo que sí tenemos que cerciorarnos es que coincida, pues, ¿no? Nuestro saldo inicial con lo que hemos cargado a nivel contable, pues, ¿no? Hagamos otro, por ejemplo, si hago clic en nuevo otra vez, puedo escoger nuevamente facturas por pagar, pero fíjense, yo podría decir que ya no es una factura, ahora va a ser una nota de crédito. Entonces, nota de crédito, ¿no? Que es el código CC a nivel contabilidad. Y entonces, si nos damos cuenta, no era necesario crear un concepto por cada documento. Eso es un error. No es necesario hacer eso. Estoy redundando configuraciones, estoy creando configuraciones ambiguas si es que hago eso, ¿no? Luego, bueno, completaré pues para la nota de crédito su número de serie y su correlativo. Así como las fechas de emisión, recepción y vencimiento, ¿no? Luego el tipo de cambio y los importes. Vamos a ponerle acá otro importe. Ya está. Fíjense, yo digito la base imponible, automáticamente el sistema calcula el impuesto y me muestra el total, ¿no? ¿Quién es el responsable de esta digitación? Y alguna glosa que quisiera yo agregar, ¿no? A ver, suele suceder acá de que podríamos tener más de un responsable que digita información. Para eso, en el menú de tablas generales, podemos encontrar en la parte de arriba responsable de compras, ¿no? Y desde acá crear más códigos que puedan ser utilizados en el registro. ¿Ok? Muy bien, en este caso, como es una nota de crédito, me va a pedir la referencia de esta nota de crédito, ¿no? O sea, el documento que modifica, ¿no? Que será una factura, vamos a ponerle un número cualesquiera y la fecha, ¿no? En este caso vamos a poner que es del día de ayer. Listo, grabamos y ya tenemos una nota de crédito como saldo inicial, ¿no? Ahora, les decía de que este saldo inicial se va a juntar con todo lo que el módulo hereda de la parte de compras e importaciones. Pero también mencioné de que cuando no existen esos dos programas, el módulo de cuentas por pagar habilita su opción para que podamos registrar las facturas por cuentas por pagar, ¿no? Y entonces, veamos cómo sería eso, ¿no? Si yo quiero registrar facturas por el módulo de cuentas por pagar, voy a usar este menú que se llama Transacciones, Registro de Documentos. Voy a hacer clic acá en Nuevo. Fíjese, esta es la factura que yo hice desde compras y que la tengo ahí. Obviamente, en este caso, voy a usar el mismo menú, pero ya para registrar directamente en cuentas por pagar. Fíjense, la ventana es la misma que hemos visto en el registro de documentos, ¿no? No tiene ninguna variación y es la que voy a usar ahorita. Nuevamente, cuando busco acá en conceptos, me muestra la lista de los conceptos. Esta lista de conceptos en las instalaciones de las empresas pudiera estar diferente, pudiéramos necesitar crear un nuevo concepto, etcétera, ¿no? ¿Dónde es que hago mantenimiento de esta lista? Por ejemplo, yo voy a dejar ahí en stand-by esto y voy a abrir otra ventana. Vamos a entrar a la ventana que se llama cuenta de gastos. La ventana cuenta de gastos me muestra justamente esa lista que hace un ratito hemos visto, ¿no? ¿Cuántos hay? 3, 6, 7 registros, ¿no? Y justamente son los que tengo acá, ¿no? Yo les decía que estaba de más este código, ¿no? Porque debiera estar dentro de los otros. De repente en las instalaciones de ustedes también tengan así unas cosas medias extrañas configuradas ahí y que podrían resultar innecesarias. Si es posible, podrían eliminarlas siempre y cuando el sistema se lo permita, ¿no? Porque si este código ha sido usado, pues no se lo va a dejar, ¿no? Ahora, en esta tabla que acabamos de entrar, es una tabla de cuentas de gastos que es compartida por compras, por importaciones y en este caso por cuentas por pagar, si es que vamos a usar este módulo para registrar asientos, ¿no? Y justamente el objetivo de esta tabla es, aparte de considerar todas las situaciones de documentos que podríamos tener, es
darle al software las dos primeras cuentas parametrizadas en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe entender esto? Si voy a registrar un documento en moneda nacional que sea de proveedores, ¿cuál es su cuenta 42 que se debe usar para el asiento? Fíjense, ahí es donde se determina esa cuenta, ¿no? Obviamente, al usuario que hace el trabajo no se le pide la cuenta porque ya el sistema sabe, desde el momento en que tú eliges el código 001, ya sabe que tiene que usar esta cuenta 42, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que es el impuesto del IGB, ¿no? En esta parte el IGB tiene la cuenta 40 que está relacionada a este código de factura por pagar. Entonces prácticamente cuando uno elige un concepto al momento de registrar la factura, lo que le estoy diciendo al sistema, estas son las dos primeras cuentas que tienes que usar en el asiento. ¿Por qué? Porque están ya registradas en esta parte, ¿no? Entonces, si continuamos y hacemos el llenado, este sería el caso en el que no tuviéramos compras, que no tuviéramos importaciones y la única chance que nos queda es registrar la factura del proveedor en cuentas por pagar, porque sí es un módulo que tenemos, ¿no? Entonces, ingresamos ahí la información de vencimiento, recepción, emisión, el tipo de cambio y luego el destino, ¿no? Acá especificamos qué tipo de destino vamos a usar con respecto al IGB. Si es una operación normal, debería ser pues 001, operación grabada, destino grabado. Y luego indicamos los importes, ¿no? Vamos a poner un valor ahí cualesquiera. Base imponible, estamos hablando del valor de venta de la factura. Y al aceptar, el sistema ya calcula cuánto es el impuesto y cuánto es el total. Fíjense, en esta ventana de registro que tiene cuentas por pagar, se contemplan dos situaciones especiales. La primera es que la factura pudiera estar afecta a detracción. Tenemos este botoncito acá que sirve para indicarlo. Está afecta a detracción, cuál es el código de la detracción y si ya hemos pagado dicha detracción, podremos poner el número del comprobante de detracción, la fecha de pago y un importe de referencia en el caso estemos en una situación de detracción por flete, ¿no? Caso contrario, no se llena. Muchos usuarios confunden este campo con el importe de la detracción. Acá no se digita el importe de la detracción. Este es el importe de tabla cuando estamos ante una factura de servicio de transporte, ¿no? Que se llama importe de referencia, ¿ya? No es para digitar el importe de la detracción. Ahora, claro, el que tú digites hay un valor cualesquiera y más todavía el importe de la detracción, probablemente no tenga ningún efecto, ¿no? Porque ¿para qué sirve registrar el importe de referencia en el caso de transporte? Sirve para que el sistema determine cuánto es lo que se tiene que pagar de detracción. En un caso de transporte, la detracción se calcula sobre el importe mayor. El importe mayor entre el importe de la factura y el importe de referencia. Por ejemplo, si mi factura es por 200 y yo en el importe de referencia le pongo 300, entonces la detracción se calcula sobre 300. Pero si la factura es 200 y el importe de referencia yo pongo 100, entonces la factura se calcula sobre el importe de la factura y ya no el de la referencia, ni caso le hace. Entonces, si un usuario ha pensado que esto es la detracción y está poniendo los importes de detracción, claro, primero que no es necesario, pero segundo es que tampoco tenga una repercusión, ¿no? Porque siempre el importe de detracción va a ser menor que la factura. Entonces no va a tener ningún efecto, ¿no? Pero ya sabe que esto no es para poner el importe de detracción, ¿ya? Muy bien, eso siempre y cuando esté afecto, ¿no? Si no, se lo quitamos y nada más. Luego, en muchos documentos podemos encontrar facturas afectas a percepción, ¿no? Facturas que el proveedor me ha cobrado la percepción en la misma factura, ¿no? Ustedes saben que en la parte de la normativa hay la posibilidad de que una empresa pueda percibir y omitir la emisión del comprobante de percepción siempre y cuando lo
ingrese esos datos en la factura misma, ¿no? Entonces, ese sería ese caso, ¿no? Si yo recibo una factura que está afecta a percepción, en donde la percepción no se ha emitido en un comprobante aparte, entonces sería ese el caso para digitar acá el valor de esa percepción que está en la misma factura, ¿no? Si la percepción ha sido registrada en un comprobante aparte, entonces obviamente este no es mi campo, esto no lo toco porque la percepción tiene un documento aparte que debo registrarlo muy independientemente de la factura. ¿Ok? Bueno, el registro termina indicando quién es el responsable y alguna glosa que quisiéramos llenar. Lo que viene después ya es opcional y al momento de grabar, el sistema lo primero que va a hacer es tratar de hacer un asiento contable de esta factura, ¿no? Tenemos una opción de validador CPE SUNAT que en todo momento podemos usar. Es una consulta a lo que está informado en la SUNAT. No es una consulta restrictiva ni limitante, es solamente una consulta, da igual indistintamente cuál sea el resultado de esa consulta, voy a poder grabar la factura sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues la factura que yo estoy digitando es una factura ficticia, ¿no? He inventado los números, las cifras y todo lo demás. Entonces, obviamente, el sistema no va a encontrar esto en su NAT, ¿no? Porque es ficticio. Me sale el mensaje, pero como repito, esto no es, no define si se graba o no se graba la factura. Muy independientemente de esa consulta, yo grabo la factura y se acabó. Bueno, en este caso estamos en un menú en donde el sistema está recibiendo la factura porque dijimos que no teníamos ni compras ni importaciones y entonces en ese caso esta factura que se registra en cuentas por pagar tiene que ser contabilizada, ¿no? Y ese es el asiento que me va a mostrar. Ahora fíjense, la 40 y la 42 de este asiento se ha heredado del concepto que se eligió. Sin embargo, acá falta una tercera cuenta, ¿no? Para completar mi asiento, porque mi asiento está descuadrado, que es la naturaleza del gasto, ¿no? La cuenta que define qué cosa se ha gastado en esta factura. Obviamente, en el software, al momento de registrar los datos, no hay ningún dato que yo pueda indicarle eso. Por eso es que al momento que yo veo el asiento, me sale un asiento incompleto, pero que como usuario yo tendría que completarlo. Para eso tengo este botón de nuevo, doble clic y puedo ver mi plan de cuentas, ¿no? En este plan de cuentas ya yo escojo la cuenta que le corresponda y completo el asiento, ¿no? Por ejemplo, ahí solamente me pide el importe y grabo, cancelo y ya recién tengo mi asiento completo y entonces recién ahí transfiero a contabilidad. El código 04 es el código de subdiario que en contabilidad se maneja. El subdiario no es otra cosa que una categoría de asientos, una manera de clasificar a los asientos. El 04 le corresponde a los registros de compras, a las facturas de compras. Y en esta ventana, fíjense, no hay un botón para aceptar. ¿Cómo se acepta? ¿Cómo se confirma este dato? Basta con presionar la tecla Enter. En el teclado presionamos Enter y me da la conformidad de que ya se transfirió el asiento a contabilidad y si deseo puedo ver el voucher o el asiento en un reporte, ¿no? Ese es el asiento que se ha generado a partir del registro que hemos hecho. Entonces estamos viendo registro de facturas desde compras, desde importaciones, desde el mismo módulo de cuentas por pagar cuando no tengo importaciones ni compras y registro de saldos, ¿no? Esos 4 casos que podría yo tener, ¿no? Falta un quinto caso. ¿Cuál es el quinto caso? Cuando soy agente retenedor. ¿Qué pasa cuando soy agente retenedor? Que toda factura que registro tiene que ser identificada si está afecta a retención o no. ¿Y cómo se identifica? Se identifica para empezar en el listado de proveedores. Si yo tengo los parámetros activados de agente de retención, entonces vamos a poder encontrar esto que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Uno de ellos es esto de acá. En la lista de los anexos, si yo voy a los proveedores, vamos a tener que marcar como afecto a retención a aquellas empresas terceras
que no son afectos o que no son agentes de retención, ¿no? Porque sabemos pues que entre agentes de retención no hay retención. Entonces, todos los terceros que no sean agentes retenedor tienen que tener esta marca. ¿Quiénes más? Los que no son buenos contribuyentes, porque tampoco a los buenos contribuyentes se les retiene, ¿no? Y los que son agentes de percepción, tampoco hay retención con ellos. Entonces, solo tendrían esta marca todos los otros proveedores que no caigan en ninguno de esos tres casos, ¿no? Este check es el que determina si este proveedor, cuando nos traiga sus facturas, van a ser facturas que van a estar afectas a retención. Entre comillas, ¿no? Porque hay toda una serie de criterios adicionales que el sistema va a mirar antes de generar una retención en caja bancos, ¿no? Pero fíjense, la retención se genera en caja bancos, pero implica una configuración y un proceso desde cuentas por pagar muchas veces, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver como agentes retenedores? Si tenemos activado los parámetros de agente de retención, cada vez que entremos al registro vamos a encontrarnos con este selector. Este selector que dice si la factura está afecta o no está afecta a retención. Y este selector se puede escoger, como ustedes están viendo, pero también lo puede definir el proveedor. Por ejemplo, yo escojo el código y escojo el anexo. Y fíjense, automáticamente de acuerdo al anexo escogido, esto se pone en sí o en no. ¿Por qué? Porque ya en el maestro de los proveedores se ha ido identificando si corresponde la retención o no corresponde, ¿no? Entonces, esto es importante porque si a una factura yo le pongo que no retenga, cuando sí debiera retener, entonces claro, sería un error, ¿no? O si a un proveedor lo marco como no afecto a retención, cuando sí debería estar afecto, entonces también sería un error, ¿no? Repito, esto solo es para las empresas que tengan activada la parte de retenciones, ¿no? Y la otra variante en estos casos de agentes de retención es cuando uno registra un saldo inicial. ¿Qué variante se da acá? Sobre todo saldos iniciales que tengan que ver con letras. Fíjense, yo puedo tener letras por pagar, ¿no? Y entonces las tengo que registrar por acá. Comienzo el llenado. Por acá pongo LT. Las fechas, bueno. Y pongo el importe, ¿no? Estoy poniendo ahí un comentario y listo. Fíjense, al ser una letra que yo tengo pendiente por pagar al inicio de operaciones, es algo que tengo que cargarlo como un saldo inicial, porque el sistema no lo va a generar de otra forma. Es un saldo inicial que unido a las facturas que debemos, tiene que ser registrada por ese mismo menú. Sin embargo, si nosotros somos agentes de retención, hay que recordar que cuando uno paga letras y estas letras están afectas a retención, al momento de generar el comprobante de retención, se tiene que mostrar el número de la factura que origina esta letra. Entonces, en el momento en que nosotros registramos un saldo de letras por pagar y somos agentes de retención, fíjense, se activa este botoncito adicional. ¿Para qué sirve? Para decirle al sistema cuál es la factura que originó la letra, ¿no? Porque si no lo pongo, el sistema no tiene cómo saber qué factura originó esta letra. Y por ende, cuando la letra se pague, en el momento que imprimamos el comprobante de retención, no vamos a poder mostrar la factura, porque el sistema no tiene esa información, ya que esto es un saldo inicial, ¿no? Si esto hubiera sido una letra canjeada en el mismo sistema, ahí sí tiene esa información el software y va y lo busca y lo trae y lo imprime en el comprobante de retención. Pero cuando son saldos iniciales no tiene cómo obtener esa data, ¿no? ¿Y cómo se la damos? Se la brindamos a través de este botoncito que yo acabo de ingresar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la letra hemos dicho que era por 5000, ¿no? Y entonces acá el sistema me dice, ok, dame el documento de origen. Hago clic en nuevo y acá tendré que digitar el documento de origen. Acordemos que este es un saldo inicial, no está en el sistema y por ende me lo pide, ¿no? 5000. Entonces, cuando hacemos esto,
es que ya estamos dándole la información del documento afecto a retención para que cuando se genere la retención supuesta de este pago de letras, el sistema tenga de dónde sacar el documento factura. ¿Ya? Esa sería una variante para lo que respecta a saldos iniciales, siempre que seamos agentes de retención, ¿no? El tema de agentes de retención son ciertos parámetros que se activan en el sistema. Uno de ellos, por ejemplo, está como parte de los conceptos generales, que se llama justamente AGRET. AGRET es un parámetro que lógicamente solo se debiera activar en el caso que tengamos estas situaciones, ¿no? Recomendación, no activen cosas que desconozcan cuál es su efecto, porque el efecto puede ser negativo para el uso del sistema en algunos casos, ¿no? Entonces siempre esto tiene que ser configurado pues, por personal especializado de StarSoft para que mida pues, el impacto de lo que va a tener si es que vamos a aplicar o activar alguna propiedad especial, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos el registro de nuestros documentos que vienen de compras, que vienen de importaciones, que vienen por saldo inicial o que se registran directamente en este módulo, ¿no? ¿Qué viene después? Después viene la posibilidad de que estos documentos puedan ser modificados. Cuando digo modificar, me refiero a, por ejemplo, canjeados por otro documento. Ese sería el primero de los procesos que vamos a ver. Un documento puede ser modificado porque lo cancelamos y en su lugar generamos letras de cambio, ¿no? Eso lo vemos en este menú que se llama mantenimiento de letras, canjear documentos por letra. En esta parte vamos a escoger el listado de nuestros proveedores, a qué proveedor le vamos a hacer el canje. Y luego en esta ventana especificamos en qué moneda vamos a generar las letras, ¿no? Qué tipo de cambio vamos a usar para el canje y también cuántas letras deseamos generar, ¿no? Acá hay que tener cuidado con el campo. Acá dice número de letras, o sea, vale decir, voy a hacer un canje, cuántas letras quiero generar. No es el número de la letra, ojo, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque podríamos alguien interpretarlo como que ahí se pone el número de la letra, ¿no? Esto no es para poner el número de la letra, es para poner cuántas letras quiero generar, que es distinto, ¿no? Entonces voy a decir, quiero generar 2 letras. Y una vez que le dije eso, cuando hago clic en la siguiente ventana, usando el botón nuevo, fíjense, ya me muestra el listado de todo lo que le debemos a este proveedor. Entonces, supongamos, voy a escoger esta factura. Cuando escojo la factura que voy a canjear, el sistema me muestra qué importe es el que deseo canjear. Puedo que el 100% lo canjee o pueda que una parte nomás sea lo que vaya a canjear por letras. Yo determinaré eso digitando el importe en esta casilla. Y ya está, aparece en la parte superior. En la parte inferior tenemos otra grilla y si hacemos clic en nuevo, justamente vamos a encontrar las 2 letras que le habíamos pedido al sistema que genere en función a este canje, ¿no? Luego, en estos registros lo que tendré que verificar son las fechas de emisión, las de vencimiento, los plazos, los montos. Todo eso podría ser modificable justamente entrando al botón editar. Tengo que completar ahora sí el número de la letra que me ha emitido este proveedor, ¿no? Letra número 12 y el segundo que va a ser, no sé, la letra número 13. Una vez que he completado eso y he confirmado los vencimientos y los montos, voy a hacer clic donde dice procesar. Este proceso de canje de facturas por letras es un proceso que está contemplado en nuestro módulo de cuentas por pagar y es un proceso autónomo que va a generar un asiento en la contabilidad, sí o sí. Y justamente eso es lo que ahorita me está diciendo. Voy a hacer este canje, con qué cuenta contable o con qué concepto de gasto tengo que procesarlo. Y fíjense, hace un ratito que estuvimos trabajando en esta lista, habíamos dejado estas 2 de acá, de letras por pagar.
Yo les había configurado su cuenta también, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sección lo necesitamos. Ya está. Ahí me está diciendo cuál es la cuenta de las letras por pagar en moneda nacional. Si le doy a aceptar, fíjense, ya aparecen en el detalle las dos letras con sus importes y inclusive con las cuentas contables que van a usar cuando se haga el asiento de canje. Este proceso lo termino con el botón canjear y ya me genera el asiento, el cual me lo va a mostrar en un reporte, ¿no? Este reporte que estamos chequeando acá es el reporte del asiento que hemos generado. Quiere decir que este asiento ya se envió inclusive a la contabilidad, ya tiene un subdiario, ya tiene un correlativo. Y una vez que hemos generado eso, podemos ir revisando, por ejemplo, el menú transacciones, registro de documentos, y cerciorándonos de que en el listado aparecieron dos documentos más, que en este caso vienen a ser las dos letras que hemos generado, ¿no? Fíjense, este listado de documentos es un listado pues que es movible en todo momento, ¿no? Va a ser variable, va a estar alimentándose de información de los otros programas o alimentándose de información de los canjes también que estamos ejecutando, ¿no? Inicialmente, tal como está el sistema, podríamos recurrir a un reporte que se llama el reporte de pendientes por pagar a la fecha, por ejemplo, ¿no? Hay, bueno, diferentes formas de pedirlo. Yo voy a rápidamente escoger la segunda opción y tener el reporte de todo lo que debemos a los proveedores, ¿no? Esta es nuestra lista de todo lo que debemos. Está totalizada por proveedor y un gran total general. Recordemos que todos los reportes pasan a Excel, entonces esto podría ser llevado a un Excel, trabajado en una hoja de cálculo si queremos hacer alguna validación o verificación, ¿no? Muy bien, entonces en este caso, si nos cercioramos, podríamos encontrar pues la letra que acabamos de registrar, ¿no? Como un documento que está pendiente, ¿no? Y en su lugar, pues ya la otra factura que fue canjeada, pues ya no está en su lugar, ¿no? Porque ya ha sido cancelada por el canje de las letras, ¿no? Entonces, como ustedes ven, acá tengo el listado de todos los documentos, son como 44 hojas, ¿no? De esta data que estoy manejando, con todo lo que se debe a los proveedores, ¿no? Muy bien. Ahora, este proceso de canje puede variar un poco si es que yo soy agente de retención. Si es que yo soy agente de retención, vamos a tratar de hacer un caso. Voy a escoger acá a 57 SAC. Voy a poner acá la moneda. Hasta ahí todo es igual. Voy a poner una letra nomás para no complicarme. Y por acá voy a comenzar a jalar el monto, ¿no? Fíjense, en este caso, este proveedor tiene montos pequeños. Otra variable para los agentes de retención es que el monto supere los 700 soles para que haya retención, ¿no? Si no supera los 700 soles, entonces no va a generarse, ¿no? Entonces, podríamos rápidamente, para hacer la simulación, cargar un saldo inicial de 57 SAC y ponerle un importe alto para ver cómo podemos simular el ejercicio completo, ¿no? Vamos a llenarlo por acá. Vamos a poner acá que esto es 2000 soles más IGB, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí, ya tengo un documento alto. Fíjense, ¿cuánto es lo que vas a canjear? Me pregunta el sistema. El 100%. Y fíjense, en esta empresa yo tengo activados los parámetros de retención, por ende el software está identificando que este documento está afecto a retención.
Entonces, si yo quisiera canjearlo por letras, acá va a suceder una figura muy particular, que es que yo no puedo incluir dentro de los importes de las letras el importe de retención, ¿no? Entonces, fíjense, en esta sección la factura era por 2.360. Sin embargo, cuando yo estoy diciendo que quiero canjear una letra, el sistema ha detectado que esto está afecto a retención y la letra está saliendo por un importe menor, 2.289,20, ¿no? La diferencia justamente corresponde a la retención. Para completar esto, ya sabemos, tenemos que digitar el número de la letra y verificar los vencimientos, los plazos, los importes, si todo está correcto, acabamos ahí. Y luego con el botón procesar, ¿qué cosa hacíamos? Le dábamos la cuenta contable que quiero que use para el asiento, ¿no? En este caso era letras por pagar en moneda nacional, ¿no? ¿Está? Y fíjense, el sistema ha creado dos líneas, a pesar de que es una sola letra, la segunda línea ya corresponde a la retención. ¿Por qué no salía el importe completo? Porque justamente la diferencia lo está mandando a una línea de retención. Y fíjense, inicialmente lo que hace el sistema cuando se hace el canje todavía no es generar la retención, porque la norma dice pues que la retención se genera cuando se ejecuta el pago, considerando que un canje todavía no es la cancelación de la venta, porque hay letras por pagar. Entonces, lo que está haciendo el sistema simplemente es haciendo una separación de ese importe a una cuenta temporal, que en este caso va a ser la 469, y por ende, pues, el monto de la letra es menor siempre, ¿no? De la factura. Y sin embargo, ese importe que va a quedar en esa cuenta temporal, en su momento se utilizará cuando se pague la factura. Cuando llegue el momento de pagar esa factura y tengamos que recién emitir nuestro comprobante de retención, en ese momento el sistema traerá este registro para utilizarlo en esa retención y volteará esta cuenta 469 contra la cuenta de retenciones que debe ser, ¿no? Entonces, más o menos ese es el argumento, la explicación de este proceso, por qué hace esta separación y por qué es una cuenta que todavía no es la definitiva, ¿no? Este proceso lo terminamos con el botón canjear. Fíjense, está todo paramétrico para que ese importe de retención se reserve, pero en una cuenta todavía por definirse, ¿no? Que en este caso es la 469. Muy bien, entonces, en cualquiera de los dos casos, seamos agentes retenedor o no lo seamos, ya estamos ahí ejecutando el canje de facturas por letras desde esa opción que hemos visto, ¿no? Hay una segunda opción que se llama administración de canjes. En este menú ya podríamos ver todos los canjes que hayamos realizado en este módulo, ¿no? No solamente el detalle de qué factura fue, qué letras se generaron por el canje, sino también cuál es el asiento que corresponde a este canje, ¿no? Desde este menú pudiéramos eliminar el canje y deshacerlo, o también podemos hacer un mantenimiento de estados de las letras. Por ejemplo, esto está en cartera, lo puedo mandar a cobranza, a descuento, etcétera, ¿no? De tal manera que pueda llevar el control de qué letras, cómo están las letras de mis proveedores, ¿no? Muy bien, eso es en el caso de que haga yo canje de facturas por letras. Otro de los procesos que también se contempla como una modificación del módulo de cuentas por pagar, es lo que se llama la aplicación de documentos. La aplicación de documentos, explicado en términos sencillos, es cuando cancelamos un documento con otro documento. Cuando no hay de por medio efectivo que cancela la factura, sino que vamos a rebajar el saldo porque, por ejemplo, tenemos una nota de crédito, o vamos a rebajar el saldo porque de repente tenemos una constancia de haber dado un anticipo al proveedor, ¿no? Entonces, esos son documentos que me pueden servir para rebajar saldos
y se ejecutan en un proceso de aplicación, ¿no? Que lo encontramos en este menú que dice transacciones, pago de documentos. Encontramos cuando hacemos clic en nuevo, justamente la opción que dice aplicación, ¿no? Si entramos a aplicación, nos abre esta ventana y en esta ventana podemos escoger a quién le queremos hacer la aplicación, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito hemos registrado una nota de crédito de 57 SAC. Ya, supongamos, queremos aplicar esa nota de crédito que teníamos como saldo inicial de 57 SAC a otra factura, ¿no? A otra factura distinta. Entonces, acá donde dice anexo, escogemos el proveedor. Y fíjense, esta ventana está partida en dos. En la parte superior vamos a indicar qué factura vamos a cancelar. Del listado que tenemos ahí, escogeremos la factura, ¿no? Y en la parte inferior, escogeremos cuál es el documento a favor nuestro que va a servir para aplicar la factura, ¿no? En este caso, una nota de crédito. El importe de la nota de crédito es 23,60 soles y el importe de la factura es 31,86 dólares, ¿no? Al tipo de cambio, estos montos se aplicarán, ¿no? Para hacer la aplicación, tengo que haber previsto la parte contable también. La parte contable de una aplicación está prevista en este menú que se llama conceptos de pago. En conceptos de pago puedo yo crear ahí mis conceptos que voy a utilizar cada vez que haga aplicaciones, en mi caso. Y efectivamente ahí tengo uno que dice aplicación de notas de crédito, moneda extranjera y moneda nacional, de acuerdo al caso que fuere, y la cuenta que está asociada, ¿no? Entonces, si yo grabara esta aplicación, el sistema que me va a pedir un concepto y escojo de cualquiera de ellos, ¿no? En este caso sería el primero. ¿Qué más me pide? El tipo de cambio que quiero que use en el asiento. En este caso, tipo de cambio venta. Y al grabar, ya genera mi documento o mi aplicación realizada, ¿no? En esta misma ventana tenemos un botón que dice contabilizar, que va a hacer posible que esta información llegue a contabilidad, ¿no? Entonces, este sería otro proceso que desde cuentas por pagar se traslada a contabilidad, ¿no? Entonces, en esta lista escogeremos a qué subdiario queremos mandar estas aplicaciones, ¿no? Para que se contabilice, ¿no? Ya está. Estas aplicaciones también pueden ser hechas en casos de anticipos, les decía, ¿no? Un anticipo es un movimiento que va en contra del flujo estándar del sistema, ¿no? Lo normal es que cuentas por pagar le diga a Caja Bancos qué es lo que hay por pagar y que Caja Bancos pague. Eso es lo normal. Sin embargo, hay situaciones que van en contra de ese flujo, van en sentido contrario, mejor dicho, ¿no? Y uno de esos casos son los anticipos no facturados. Los anticipos no facturados son ingresos que pueden ser realizados en caja bancos y que generan un a favor en cuentas por pagar. Por ejemplo, si yo le di a mi proveedor 500 soles, este monto que le di al proveedor lo registro por caja bancos y tengo que conseguir que en cuentas por pagar figure ese a favor nuestro para que cuando llegue la factura la podamos aplicar, ¿no? Veamos un ejemplo. Voy a entrar a caja bancos porque, bueno, es necesario para aplicar el proceso. Rápidamente vamos a ir por acá. En lo que respecta a cuentas por pagar, el código que parametriza estas situaciones, el primero es COMPEN. COMPEN muestra los conceptos que hay que usar. Y el segundo es TIPDOC-ADE. El segundo es el tipo de documento que tenemos que usar en el detalle, que en este caso está creado como PA. PA, pago anticipado, ¿no? Ya está. Conociendo esos parámetros, entonces hacemos la operación de bancos. Obviamente hoy día no es el objetivo enseñarles caja bancos, pero ya sabemos que
el anticipo se va a generar como una salida de dinero desde este menú. Por acá voy a poner salida, por acá voy a poner egresos, voy a poner acá un proveedor, 57 estamos trabajando ahí. Vamos a grabar acá y vamos a utilizar un concepto de salida que sea anticipos, ¿no? Si nos fijamos, no tenemos el concepto creado. Vamos a crearlo en todo caso. Rápidamente vamos a la tabla de conceptos de bancos, de salida, y vamos a crearlo, ¿no? Ahora sí. Vamos a poner anticipos otorgados. Listo. Acá enlazamos la cuenta, que esta sería una 422. Ya está, y grabamos. El código de mi concepto es el código 006. Ese código 06 lo voy a configurar acá. Por ejemplo, acá tengo varios códigos. Ninguno de estos voy a usar. Voy a poner ahí 006. Y ahora sí. Estoy listo. Entonces, en esta parte del movimiento de bancos, escojo justamente 006, que ya el sistema sabe que se trata de anticipos. Y el documento que iba a usar, ¿se acuerdan? Era PA. Y pongo el importe del anticipo que he recibido. O que estoy entregando, mejor dicho. Grabo. Y si deseo, pues contabilizo. Bueno, toda esta parte ya tiene que ver con caja bancos, ¿no? Pero lo que queremos ver es el efecto de hacer esto en cuentas por pagar. Listo, ya quedó registrado. Ahora voy a regresar a cuentas por pagar. Al menú de donde están los documentos. Y fíjense, apareció un registro más, que es el pago anticipado no facturado, ¿no? Este pago se supone que es un a favor nuestro, porque hemos entregado en su momento ese monto, ¿no? Entonces, cuando llegue la factura, hay que usar este PA para descontar el saldo, ¿no? Entonces, en este menú que se llama Pago de documentos, nuevo, aplicación, este sería otro caso, ¿no? De aplicación. Ya no es contra nota de crédito, sino contra anticipo entregado al proveedor, ¿no? ¿Está? Entonces en la parte superior jalamos la factura que queremos amortizar, supongamos que fuera esta. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es que está faltando que el tipo de documento sea configurado de manera adecuada. Si es un anticipo, debe restar. Ahora sí. De esa manera, pues ya no se ve en la lista de documentos pendientes, más bien se ve en la lista de documentos a favor. Ahora sí. Entonces estoy rebajando el saldo de esa factura con el importe de este anticipo, ¿no? Entonces acá grabo. ¿Y qué concepto utilizo? El que dice aplicación de pago adelantado. ¿Qué tipo de cambio voy a usar? Venta. Y grabamos. Y si deseo, pues lo contabilizo, ¿no? Entonces, este sería un segundo caso de aplicación de, en este caso, de pago adelantado. Y hemos visto que proviene de Caja Bancos, ¿no? Es el único caso que va en contra de la dirección, ¿no? Caja Bancos entregando a cuentas por pagar, ¿ya? ¿Qué más? Aparte de estos procesos de cancelación, el sistema también contempla que de repente alguna letra se pueda renovar, ¿no? Por ejemplo, si regresamos a la opción de canjes de letras y buscamos a un proveedor que tenga letras generadas, podemos hacer una renovación de esa letra. Entonces en la parte superior, fíjense, eso sale si pongo canje.
Pero si cambio acá a renovación, me puede mostrar las letras también, ¿no? Entonces, ¿en qué varía? En el filtro que hace el sistema para mostrarme los documentos pendientes. Si yo escojo canje, no me muestra las letras. Si escojo renovación, me muestra todo, incluyendo las letras, ¿no? Y luego, después el procedimiento ya es el mismo, ¿no? Si es una sola letra, bueno, llenaremos el importe, o mejor dicho, el número de la letra, y confirmamos las fechas y los vencimientos y los importes, ¿no? Y acá grabamos. Y acá indicamos qué cuenta vamos a usar, ¿no? Letras o pagadas soles, por ejemplo. Ya está. Entonces, en este caso, no ha sido un canje de factura por letra, ha sido una renovación de una letra el que hemos generado en el sistema, ¿no? Entonces, este canje ya está registrado y va a ser trasladado a contabilidad también, ¿no? Como lo hemos hecho con los demás procesos, ¿no? De canje en este caso, o de renovación, cualquiera sea el caso, ¿no? Lógicamente, en el tema de cuentas, pues ya es otra la figura, porque ya no hay pues una cuenta 421 de facturas. La que está originando este canje es una 423, ¿no? Muy bien, entonces hemos registrado las facturas, los saldos iniciales, seguimos heredando documentos desde compras o desde importaciones. Luego hemos podido hacer canjes, hemos podido hacer renovaciones de letras y hemos aplicado documentos como notas de crédito o como anticipos, ¿no? ¿Qué viene después? Después de eso, lo que viene ya es un tema de preparar la deuda para el módulo de caja banco. Si bien es cierto, ya lo hemos hecho con todos estos procesos, pero puede incorporarse un proceso más. Ese proceso que puede incorporarse lo encontramos como un parámetro también que ahorita podemos activar, ¿no? Por ejemplo, se llama la programación. ¿Qué significa programación de pagos en el sistema? ¿No? Significa que para yo poder pagar algo en caja bancos, en cuentas por pagar, alguien tiene que haberlo programado, ¿no? Eso es, digamos, el proceso tal como se conoce en el sistema, ¿no? Ahora, este proceso en muchas empresas puede ser una cosa que traiga beneficios y de repente en otra los usuarios consideren que en vez de beneficios les traiga algún retrabajo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esto es aplicable ya de acuerdo al criterio de cada empresa, ¿no? De acuerdo al criterio de cada cliente, ¿no? Porque claro, me puede parecer muy importante vaciar en el sistema lo que yo digo que voy a programar, pero pues si esta programación no es respetada o cambia cada rato, entonces en vez de programar, de repente voy a gastar más tiempo en estar actualizando la programación que pagando en sí, ¿no? Entonces en ciertos escenarios esa es la razón por la cual podrían deshacerse de este proceso, ¿no? Desactivarlo, mejor dicho, ¿no? De tal manera que Caja Banco siempre vea lo que está pendiente. Pero si lo activamos, entonces estamos obligados a programar porque Caja Banco solamente puede ver lo que se ha programado y solo podrá pagar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es la interfase de cuentas por pagar con Caja Bancos? La interfase de cuentas por pagar con Caja Bancos se ejecuta a este nivel. En el menú manejo de bancos, registro de operaciones, podemos hacer doble clic y escoger la lista de los bancos, ¿no? Y al momento de aceptar, pues nos lleva a una operación del banco, si es que hacemos clic en nuevo. Y bueno, en bancos tenemos dos maneras de pagar, ¿no? Si es que estamos haciendo pagos, puede ser egresos o interfaces de cuentas por pagar, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando es netamente de cuentas por pagar, entonces nos metemos a la segunda opción, interfase de cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir interfase? Que Caja Banco se va a comunicar con cuentas por pagar para que cuentas por pagar le indique qué cosa es lo que está pendiente de pago, ¿no? Entonces acá voy a poner al proveedor que vamos a seguir usando a 57 SAC. Ya está.
Bueno, me pide la fecha, el tipo de cambio, etcétera. Vamos a grabar por acá. Y si hemos escogido interfase, marcamos este check, ¿no? Marcamos ese check y con el botón nuevo, fíjense, me sale el listado de este proveedor. Si se fijan en la parte superior dice no programado. ¿Por qué? Porque en mi sistema, en mi data, yo tengo la programación desactivada. Entonces, si tengo la programación desactivada, el de Caja Bancos ve la lista completa de lo que le debemos al proveedor y puede escoger cualquiera de estos documentos y puedo pagar el importe que fuere, mientras no supere el monto pendiente, ¿no? Pero yo puedo decidir cuánto es lo que pago, ¿no? Como ahorita lo voy a hacer, ¿no? Y ya está. Eso es porque no hay una programación, porque todo lo que está pendiente está visible y puede ser pagado por Caja Bancos. ¿Qué pasa cuando ya yo activo la programación? Vamos a darle verdadero a este parámetro y fíjense, vamos a reiniciar el sistema para que surta efecto el cambio. Y tenemos un nuevo menú que dice programación de pagos. Fíjense, ese es el primer cambio al activar este proceso. ¿Qué más cambia? Fíjense, si nosotros hacemos otra operación de bancos, tal igual como la que hicimos hace un ratito, y incluso el mismo proveedor, cuando lleguemos a la ventana de consulta de lo que está pendiente, fíjense cómo ha cambiado la ventana. Ya no dice no programado, dice programación de cuentas por pagar de este proveedor, lógicamente. Y fíjense la diferencia. Ahora no me sale ningún documento. ¿Por qué? Porque está activada la programación y eso quiere decir de que Caja Bancos solo podrá pagar lo que se haya programado en esa fecha. Y no tiene opción a buscar o a mirar otros documentos que no estén como parte de la programación. Y efectivamente, yo ahorita mi programación está vacía, por eso es que tampoco es que me muestre nada, ¿no? Está vacío. Entonces, ¿cómo programo? Si es que quisiera yo incorporar este proceso, entonces en cuentas por pagar voy a tener que comenzar a programar. Eso lo voy a hacer bajo estos menús. Hay dos formas de programar. Una programación, digamos así, factura por factura, y luego hay una programación masiva, ¿no? La programación factura por factura es en este menú y se basa en la creación de planillas de programación diarias, ¿no? Por ejemplo, para la fecha 14 de marzo, que es hoy día, ya está, ya creé mi planilla y dentro de esta planilla, ¿qué facturas yo decido que se paguen? Entonces acá podemos buscar a 57 SAC, ahí está, y marcamos, queremos hoy día pagar esta factura de 57 SAC. ¿Cuánto de esa factura voy a programar? Fíjense, acá dice valor o dice porcentaje. Cuando pongo valor, al momento de programar, tengo que poner cuánto de la factura es lo que voy a programar, 57.82, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es ya no por valor, sino por porcentaje. ¿Qué porcentaje de la factura vas a programar? Llegas a lo mismo, lógicamente, ¿no? Si es que pones bien las cifras, da igual que lo hagas de una manera o de otra. Lo que queremos finalmente es decir qué documento se puede pagar esa fecha y por qué importe, ¿no? Por ejemplo, ahí ya hemos programado dos registros. Si regresamos a Caja Bancos, vamos a verificar. Nuevamente voy a salir de acá. Voy a cargar. Y ya está. Fíjense, ya aparecen dos de las N facturas que pudiera tener este proveedor, porque son las dos facturas que se han programado, ¿no? Y entonces aquí yo escojo qué factura deseo pagar, lo jalo a mi movimiento y digamos, termino realizando ese pago, ¿no? Grabo y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es si yo programara uno a uno, ¿no? Les decía que hay una segunda forma de programar, que es una programación masiva, que es esta de acá, programación por fecha de vencimiento. Esta programación parte de la premisa que
Todos los documentos se programan en su fecha de vencimiento, como lo dice el menú, ¿no? Y entonces, cuando entramos a esa opción, el sistema te pide un rango de fechas. ¿Rango de fechas de qué? De fechas de vencimiento. Por ejemplo, si yo le puedo poner 14 de marzo hasta el 31 de marzo de 2024. ¿Qué le estoy diciendo? Y programar al 100%. ¿Qué le estoy diciendo? Que busque todas aquellas facturas que venzan en estas fechas. Si encuentra alguna, que la programe al 100% para que se pague en su fecha de vencimiento. Eso es lo que dice este menú. Si damos a aceptar, ya está. Supuestamente ya programó masivamente todo lo que pudiera estar venciendo en esas fechas, ¿no? Entonces, si vamos a la programación, ya está. Y entonces, esas son las dos maneras de programar, ¿no? Uno a uno, en donde yo tengo que ir cargando. Fíjense, acá ya se cargaron 2 documentos más, ¿no? A partir de mi programación masiva. O programación masiva, ¿no? Son de las dos formas que finalmente llegamos a lo mismo, que es poder pagar en caja bancos lo que está programado, siempre y cuando lo tuviera activado, o poder pagar cualquier documento en el caso no tuviera activada este proceso de programación, ¿no? Muy bien. Para terminar, vamos a hablar acerca de la afectación de documentos pendientes de pago para agentes de retención. Sucede muchas veces que una empresa que funciona en condiciones normales, de un momento a otro es nombrada agente de retención. Entonces, muy aparte de activar los parámetros que hay en el sistema para que funcione como agente de retención, muy aparte de configurar la facturación, el comprobante, mejor dicho, de retención a nivel formato, muy aparte de configurar Factron, que es el módulo que se encarga de mandar esto hasta SUNAT, lo que tendríamos que ver también es que a la fecha en que nos dicen que nos estamos convirtiendo en un agente retenedor, a esa fecha tenemos un listado de pendientes que ya lo hemos registrado con anterioridad y que están registrados como no afectos a retención. Entonces, en el sistema de cuentas por pagar hay un proceso masivo que se puede usar para afectar todos los documentos que a la fecha tenemos pendientes, siempre y cuando hoy día o en estos días hubiéramos sido nombrados agentes de retención. Si yo no hiciera esto, lo que va a suceder es que cuando alguien quiera pagar una factura anterior al nombramiento, no le va a retener. ¿Por qué? Porque cuando se registró no eran pues agentes de retención y no se guardaba con esos parámetros. Las facturas que se registran de ahí hacia adelante sí no van a tener problemas, pero las anteriores hay que actualizarlas. Y justamente este menú permite que esta lista se actualice de manera masiva para que el sistema de caja bancos también las considere dentro de posibles candidatas de retención, ¿no? Lo que hay que hacer simplemente acá es de manera masiva marcar todos los documentos y hacer clic en grabar para que todos cambien su situación de no afecto a afecto y puedan ser consideradas dentro de ese proceso de validación que el sistema tiene para afectar una factura por retención. ¿Ok? Muy bien. No hay preguntas en el Face. No, no hay preguntas. Continuamos. Bueno, finalmente habíamos hablado también de un caso muy excepcional que es cuando Caja Bancos no existe en la instalación, ¿no? No adquirimos el módulo de Caja Bancos. Es poco usual que se haga eso, pero a veces hay instalaciones de ese tipo. Y entonces solo tenemos cuentas por pagar, ¿no? Entonces, si solo tenemos cuentas por pagar y ya no está el módulo que paga, porque el módulo que paga es Caja Bancos, entonces este proceso termina siendo heredado por cuentas por pagar. Y entonces en el sistema podemos usar el menú que se llama pago de documentos, ¿no? Cuando hacíamos clic en nuevo, acá escogíamos la segunda opción. Pero también hay una primera opción que dice cancelación de un documento, ¿no?
¿Qué me va a permitir esta opción? Justamente pagar, hacer movimientos de pago, ¿no? Claro, no tiene la misma amplitud que el módulo de Cuaja Bancos, pero tiene lo básico para yo poder hacer ese registro e inclusive enviarlos a contabilidad, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en esta parte escojo la fecha, escojo el anexo que voy a hacer para cancelación y escojo la moneda. Hago clic en agregar y me sale el listado de todos los documentos que están pendientes de pago en cuentas por pagar. Marco, acepto y acá donde dice concepto de pago escojo cómo voy a cancelar este documento. Bueno, definitivamente acá me sale la lista de conceptos de pago. No es aplicación, entonces ninguno de esos dos. Tendría yo que, en este escenario donde yo no tengo caja bancos, sí tener que crear en los conceptos de pago, por ejemplo, uno que diga depósito bancario, por ejemplo, ¿no? Depósito bancario. Y acá escoger la cuenta contable que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, BCP es Lima, ya está. Depósito bancario, BCP, moneda nacional, ya está. Y acá le ponemos que es un depósito. Entonces, ese es el concepto que tendríamos que escoger acá, ¿no? Es en esa cuenta y acá ponemos el medio de pago, que es un depósito en cuenta, y el número de la operación, ¿no? Entonces grabamos y podemos también enviar el asiento, ¿no? ¿A qué asiento vamos a mandar? Banco de egresos, ¿no? ¿Está? Entonces es un tercer asiento que, repito, solo lo haríamos siempre y cuando no tengamos caja bancos, ¿no? Si tenemos caja bancos, esto es un error, ¿no? Si tenemos caja bancos, los pagos no se hacen por cuentas por pagar. Para eso sirve caja bancos, ¿ya? Esos errores de conceptos son los que pueden hacer que nuestra instalación pues no esté correcta, que la información se desfase, ¿no? Muchas veces el módulo de cuentas por pagar es obviado del proceso. Muchas instalaciones comienzan a pagar contra contabilidad olvidándose que tienen este módulo, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, recién se dan cuenta que hay un módulo de cuentas por pagar que tiene un listado de pendientes que ya está totalmente desfasado, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si yo pago contra contabilidad, Caja Bancos nunca se entera. Mejor dicho, cuentas por pagar nunca se entera, ¿no? Eso sucede cuando hacemos pagos en Caja Bancos usando la opción egresos y pagamos a un proveedor con esta opción. Entonces, si usamos la opción egresos y pagamos a un proveedor, lo que estamos haciendo es pagar contra lo que tiene contabilidad. Cuentas por pagar nunca se entera. Y por ende, cuando pasa el tiempo, entro a cuentas por pagar, saco un reporte y yo digo, ¿por qué me sale toda esta lista de documentos que supuestamente ya están pagados? Porque ha habido una mala inducción o un mal proceso de parte del usuario al momento de registrar los pagos porque está pagando con contracontabilidad cuando sí tenemos el módulo de cuentas por pagar, ¿no? Entonces eso es muy importante ya que puedo pues generar distorsión en la data que tiene cuentas por pagar que después es bastante complicado regularizar, ¿no? Por la cantidad de registro, por la cantidad de información que yo pudiera tener en este programa y que va a originar pues que la data no sea pues manejable porque hay un montón de registros que supuestamente dicen que están pendientes, pero en la realidad ya los pagué de otra forma, ¿no? Entonces, volver al cauce es mucho más difícil porque habría que depurar toda esa data, cargar un saldo inicial otra vez y a volver a hacer un esfuerzo de implementación que debió aprovecharse desde el inicio, ¿no? Entonces, eso sí es un tema reiterativo en muchas instalaciones que habría que ver, ¿no? Si es que se puede subsanar o no,
o cuál es el motivo que ha hecho pues de que se desvirtúe ese tipo de procesos y se termine dejando de lado este módulo y generando pues una información que no es consistente, que no coincide con contabilidad, etcétera. ¿Ya? Muy bien, me parece que hemos terminado los procesos del módulo considerando los diferentes escenarios. Vamos a atender algunas preguntas, a ver, vamos a consultar acá. Por ejemplo, Pamela Beatriz nos pregunta, entonces siempre debo cancelar por cuentas por pagar. A ver, vamos a aclarar tu pregunta. Cancelar, la cancelación la hace Caja Bancos, pero la debiera hacer mirando lo que tiene cuentas por pagar siempre y cuando tú tengas ese módulo, ¿no? Si tú tienes ese módulo y estás cancelando en Caja Bancos, pero mirando lo que está en contabilidad, eso sería un error, ¿ya? Cuando digo mirando lo que tiene contabilidad, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Si elijo egresos o elijo interfase, si marco este check o no lo marco, a eso me refiero, porque inclusive pues hasta las ventanas son diferentes, ¿no? Cuando no trabajo con cuentas por pagar, se me piden conceptos. Y si tengo un módulo de cuentas por pagar y voy a pagar a proveedores, debiera usar esa interfase. Sería un error no usarla cuando lo tenemos, ¿ya? Joana me pregunta, hola, ¿y cómo puedo subsanar esos pagos que no se realizaron correctamente? Bueno, ahí hay que usar un poquito de lógica, ¿no? Porque si recién se ha cometido el error y son 2 o 3 pagos, pues lo lógico es borrar esos 3 o 2 pagos que hayas hecho mal y volver al cauce y hacerlo correcto, ¿no? Pero si te estás dando cuenta después de meses o después de años, pues ya no es tan simple, ¿no? Porque no estamos hablando de 2, 3 pagos, probablemente estaremos hablando de decenas o centenas de pagos, ¿no? Entonces, ahí es más complejo. Ahí hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que se puede hacer para recuperar la integración completa con el módulo, ¿no? Porque lo otro podría ser, ¿sabes qué? Ya sacrifico el módulo, lo tengo, pero no lo uso. Como muchas instalaciones se dan, ¿no? Dicen, no, sí tengo el módulo, pero no lo uso. Y cuando uno va a mirar, hay un listado de pendientes que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Una de las de los tratamientos puede ser depurar al 100%, o sea, ¿qué se hace? Se hace una limpieza completa de las tablas de cuentas por pagar, como que recién hubieras comprado ese sistema y se empieza con un saldo inicial de cero, ¿no? Y a partir de ahí se vigila pues que no se vuelva a cometer el error, ¿no? Porque de nada vale que hagamos esa depuración si es que el usuario insiste en seguir cometiendo el error de pagarlo contra contabilidad, ¿no? Ese es un escenario, esa es una forma de tratarlo, es una forma muy radical porque implica pues empezar de cero otra vez en ese módulo y borrar todo lo actuado. Y habría que ver las repercusiones, por eso te digo que esto tiene que pasar por una evaluación, ¿no? El otro tratamiento que se puede dar es un sinceramiento de los saldos, pero ya de una manera manual. El usuario, si es que prefiere hacerlo él mismo en el sistema, puede ir cancelando aquello que supuestamente ya se pagó. Ya estamos hablando ahí de un artificio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un listado de pendientes en este sistema que está totalmente desvirtuado por las razones que ya expliqué. Y entonces yo puedo saber cuáles documentos no deberían estar en este listado, ¿no? Entonces quiero quitarlos. ¿Cómo los quito? Una opción pudiera ser usar el mismo módulo de cuentas por pagar, usar la opción de pagos, cancelarlos usando esta opción. Pero ¿cuál va a ser el artificio? Que no lo debo contabilizar, ¿no? Entonces de esa manera voy depurando. No tiene un efecto contable porque no estoy mandando a contabilidad, pero ya yo controlo esa depuración. Y de repente pues no son muchos los registros y pudiera ser una alternativa para volver al cauce y cuando ya lo tengo depurado comienzo a corregir los procesos que los usuarios de Caja Bancos puedan estar haciendo para decir, oye, ¿sabes qué? No debes pagar contra contabilidad, paga contra lo que cuentas por pagar indica, ¿no? Esa sería otra alternativa, pero como te digo, habría que ver pues en la evaluación de la información cómo se encuentra, ¿no? Por acá Pamela me hace una repregunta y dice, he cancelado documentos con egresos.
pero sin marcar el botón de interfase. Claro, a eso nos referimos, ¿no? Cuando hacemos el pago en caja bancos, uno normalmente tiene dos opciones, como les decía. En muchas instalaciones pueda que no tenga las dos opciones, pueda que hayan creado una sola, a pesar de que tienen cuentas por pagar, ¿ya? Entonces, lo importante es ver qué tipo de ventana estás usando al momento de pagar. Porque acuérdate, son dos tipos de ventana diferentes cuando usas cuentas por pagar y cuando no lo usas. Cuando usas cuentas por pagar, primero marcas este check y fíjate, la ventana es así. Tú escoges y marcas. Cuando no usas cuentas por pagar, no marcas el check y la ventana es de otra forma y usas un concepto de salida. Esta es la forma errada si tuviéramos cuentas por pagar. Si tenemos cuentas por pagar y estamos trabajando así, sería la forma errada, ¿no? ¿Cuándo se usa esto? Cuando en la instalación no tenemos cuentas por pagar. Ah, ya, pues ahí no me queda otra que pagar contra contabilidad. Pero si en la instalación de nuestra empresa tenemos cuentas por pagar y estamos haciendo pagos de proveedores de esta forma, eso sería un error. ¿Por qué? Porque esta forma de pagar no actualiza los datos de cuentas por pagar. Muy bien, espero que haya quedado clara la explicación de estos puntos. Son situaciones que se suelen repetir en las instalaciones de las empresas, ¿no? Muy bien, no sé si habrá más preguntas. ¿Alguna otra duda más? Si no, damos por terminado el taller, si es que no hubiera más dudas. Les hago de su conocimiento que la próxima semana estamos dictando un nuevo taller que tiene que ver con cómo se deben cerrar los inventarios, cómo se debe revisar el tema de valorización del inventario para presentar información a contabilidad y cerrar de manera correcta los inventarios, ¿no? Ese taller lo estamos dictando la próxima semana, si no me equivoco, el día martes, a la misma hora. Y bueno, va a tocar todos esos puntos que tienen que ver con el módulo de inventarios. Muy bien, me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.